¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen y que además compartan nuestro trabajo, porque eso nos estimula y nos apoya para seguir adelante con este proyecto periodístico. Las elecciones en el Estado de México tendrán una repercusión muy grande en los comicios presidenciales del 2024. Sin embargo, los partidos de oposición parecen no haber medido las dimensiones que esa derrota tiene en aspectos importantísimos para los comicios del 2 de junio del año próximo. Todavía no superan el azoro de una derrota que no esperaban, pero que puede ser definitiva en las aspiraciones de Morena para ganar la presidencia de la República una vez más en los comicios del año próximo. Ese es el tema de mi columna Puntos y Contrapuntos que compartiré con ustedes esta semana. El texto que comparto con ustedes dice lo siguiente: no hay futuro feliz para la oposición en México. Es de reconocerse su entusiasmo, más fingido que real, en la certeza de que podría ser competitiva en los comicios del 2024. Sin embargo, todos los indicadores, después de los comicios del domingo 4 de junio, cuando el PRI y sus aliados perdieron la gubernatura del Estado de México, anticipan una derrota aplastante en la contienda por la presidencia de la República. Incluso, para mayores desgracias de la oposición y de la oligarquía a la que representa, el triunfo de Morena y sus aliados en el 2024 podría llevar implícita la posibilidad de que lograran la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores para promover y aprobar importantes reformas constitucionales que consoliden y profundicen el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Para empezar, la primera cuenta que habría que hacer es que el empobrecimiento electoral del PRI no solo representa la pérdida de la entidad del país con más habitantes y más votos potenciales, también significa que el partido tricolor se quedó huérfano del presupuesto de egresos más robusto y más jugoso de las 32 entidades del país, que de manera soterrada le permitía apoyar económicamente a muchos de los comités directivos estatales tricolores en diferentes estados de la República. Habría que recordar que la precariedad financiera del tricolor y su debilitamiento como fuerza política se deriva de que solo gobierna dos entidades, Durango y Coahuila, que conserva gracias a una invaluable ayuda electoral de sus amigos panistas y perredistas. Antes del 4 de junio, el PRI tenía influencia y presencia territorial en tres entidades que sumaban casi 22 millones de habitantes y poco más de 16 millones de votantes potenciales. Después de perder el Estado de México, el PRI solo gobernará dos estados norteños que aglutinan una población cercana a los 5 millones de habitantes y tendrá influencia electoral en poco menos de 4 millones de potenciales votantes. La presencia territorial y la influencia electoral del PRI se redujo de alrededor del 17% en todo el país a poco más del 3%. Al perder el Estado de México, el PRI también dirá adiós al presupuesto estatal más grande de la República, que en 2023 representa 356,000 millones de pesos, muy por encima del presupuesto de la Ciudad de México, que gastará este año 248,000 millones de pesos y distante del presupuesto de Jalisco, la tercera entidad federativa financieramente más fuerte, que en el actual calendario dispone de 158,000 millones de pesos. En condiciones tan precarias, poco es lo que el PRI aportará a la coalición opositora, pues fue desplazado del tercer lugar nacional como fuerza política electoral por el partido Movimiento Ciudadano, que al gobernar Jalisco y Nuevo León tiene influencia territorial y electoral sobre 14 millones de habitantes y casi 11 millones de votantes potenciales. El PAN
principal socio político electoral del tricolor, no está en una posición muy favorable, pues apenas gobierna 5 entidades: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán y Aguascalientes, que le permiten influencia territorial y electoral sobre 15,5 millones de habitantes y poco más de 12 millones de potenciales votantes. Hay otros datos que deben preocupar a la alianza opositora, que en conjunto apenas suma los gobiernos de 7 estados frente a las 21 entidades que de manera directa administra Morena, a las que habría que sumar otras 2 entidades de sus aliados: Morelos, que está en manos del Partido Encuentro Social, y San Luis Potosí, en donde triunfó la coalición de Partido Verde y Partido del Trabajo. Pero si todos estos datos no significaran un mal augurio para la coalición Va por México, habría que tomar en cuenta otro detalle relevante. En México hay 11 estados que son clave para ganar la elección presidencial, pues sus listas nominales de electores potenciales superan los 3 millones de votos, de los cuales 8 estados están en manos de Morena, 2 son administrados por Movimiento Ciudadano y uno por el Partido Acción Nacional. La entidad más fuerte del país, Estado de México, con sus más de 12,6 millones de votos potenciales, y el segundo estado más poderoso de la República, la Ciudad de México, con sus casi 8 millones de sufragantes, están en manos de Morena, junto con los estados de Veracruz, Puebla, Chiapas, Michoacán, Baja California y Oaxaca. 8 de los 11 estados más importantes que definen en gran medida la elección presidencial, 8 están en manos de gobernantes de Morena. Entre esos 11 estados más poderosos del país por su población y potenciales votantes, Movimiento Ciudadano tiene los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, mientras que el Partido Acción Nacional únicamente tiene Guanajuato. Por cierto, las gubernaturas de Jalisco y de Guanajuato también estarán en juego el domingo 2 de junio del 2024. Esta superioridad de presencia de gobierno, territorial e influencia electoral en 23 estados del país pone a Morena y a sus aliados en una posición privilegiada para ganar la presidencia de la República en el 2024. Y además les ofrece la oportunidad de obtener la supremacía en la disputa de las 300 diputaciones de mayoría relativa y las 200 de representación proporcional que se repartirán en las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país. Ustedes saben que en cada una de las 5 circunscripciones electorales, o también las podríamos llamar regiones electorales, en esas 5 regiones en las que está dividido el país, se reparten 40 diputados de representación proporcional en cada una de ellas, 40 en cada una de ellas, tomando como base los porcentajes de votación que obtenga cada partido político. Pues bien, 3 de esas 5 regiones electorales están dominadas en forma aplastante por Morena, que podría obtener la mayoría de las curules en disputa. En otra circunscripción, Morena podría aspirar a la mitad de las diputaciones plurinominales y en la restante circunscripción quizás solo podría llevarse 1/3 de los legisladores de representación proporcional. En la primera circunscripción electoral, Morena gobierna en 5 de 9 estados: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En esta región, el PAN administra Chihuahua, el PRI tiene Durango y Movimiento Ciudadano gobierna en Jalisco. En esta primera circunscripción,
Morena y sus aliados podrían aspirar a un tercio de las 40 diputaciones plurinominales que estarán en juego. En la segunda circunscripción electoral, Morena y sus aliados solo gobiernan 3 de 8 estados: Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. El PAN administra otros 3 estados: Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. El PRI solo tiene Coahuila y Movimiento Ciudadano gobierna en Nuevo León. Las entidades más fuertes electoralmente hablando son Guanajuato, con más de 6 millones de votantes potenciales, y Nuevo León, con 5.7 millones de sufragantes potenciales. En esta segunda región electoral, Morena y sus aliados podrían aspirar a ganar un tercio de las 40 diputaciones de representación proporcional. En la tercera circunscripción electoral, Morena gobierna 6 de 7 estados: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Y el PAN solo administra Yucatán. Sin duda, la parte mayor de las 40 diputaciones plurinominales en esta tercera circunscripción serán para Morena y sus aliados. En la cuarta circunscripción electoral, la presencia de Morena y sus aliados es aplastante, pues gobierna 5 de 5 estados: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Sin duda, Morena se quedará con la mayoría de las 40 diputaciones plurinominales en esta cuarta circunscripción. El panorama en la quinta circunscripción electoral es igual, pues Morena gobierna 4 de 4 estados: Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Morena también se llevará la mayoría de las diputaciones de representación proporcional en esta quinta región, y con su resto, el PRI podría consolarse con algunas diputaciones plurinominales, tomando en consideración que algo le quedará todavía en el Estado de México. Ningún partido, en forma individual, puede sumar más de 300 diputados, aún combinando legisladores de mayoría relativa y de representación proporcional. Los legisladores que Morena requiera para lograr la mayoría calificada, 334 en la Cámara de Diputados y 86 en la Cámara de Senadores, los colocaría al amparo de los membretes del Partido del Trabajo y del Partido Verde. De seguir juntos en la coalición electoral Va por México, el PRI y el PRD aportarán muy poco. Desde el fondo del abismo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por el alias de Alito, ha cumplido muy eficazmente su papel de sepulturero del tricolor. Entre 2021 y 2023, llevó a su partido a la derrota en la disputa de 11 gubernaturas. Perdió Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Colima, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y San Luis Potosí. Finalmente, PAN, PRI y PRD sumarán sus miserias, que podrían profundizarse en la contienda presidencial del 2024, en la que no habrá un final feliz para sus dirigentes Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, ni para sus respectivos partidos. Claro que, al administrar la derrota, los actuales dirigentes de PAN, PRI y PRD tendrán el consuelo de repartirse las migajas del pastel. Y tenga usted la seguridad de que lo harán muy gozosos. Les agradecemos mucho su atención y su compañía. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana. Gracias.